Bueno, damos inicio a este video por el grupo conformado por Mariana Naranjo, Edith Fernández, Laura Crespo y Sandra Niño. Y el suscrito que les habla, Fernando Betín. Grupo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ¿sí? Donde vamos a tocar el tema de la biopsicosocial. ¿Sí? De acuerdo a los contextos, ¿sí? Vamos a definir qué es el contexto. El contexto es todo aquello que nos hace, y el contexto está en todos lados que en toda persona existe, ¿sí? No se puede decir que el individuo está sin contexto, y tampoco se podría decir que no hay contexto sin el individuo, ¿sí? Uno conforma al otro y el otro puede ser la conformación del otro. ¿Cómo se relaciona, cómo da pie para que se enlace con el sistema de la salud? ¿Sí? El profesional no puede brindar un diagnóstico, ¿sí?, de una persona sin antes conocer ampliamente el contexto del paciente, ¿sí? Y como todos tenemos contextos diferentes, entonces esa es la razón por la que se debe tener muy claro y tener presente, y como pieza fundamental, el contexto. Bueno, entonces sigue nuestra compañera Edith. Edith. Ya, buenas noches. Buenas noches, a mí me tocó el tema de explicar la teoría general del sistema. Es la agrupación de múltiples componentes que ejercen un fundamento esencial para un propósito y pueden ser de tipo abierto, que son cuando hay interacción con el ambiente, o es cerrado cuando pues no lo hay interacción. La TGS es el fundamento del modelo biopsicosocial por ser el complemento de la estructura que percibe el sujeto como ser individual, cuando lo representa y lo construye con todo su contexto al conectarse con su ambiente. El primer autor representativo de la TGS es el señor Ludwig von Betamfield, que él explica la conexión de los modelos multidisciplinarios que dinamizan y construyen a un sistema. Las características de la TGS serían la totalidad, que es cuando el sistema trasciende a los aspectos de cada sujeto. La sinergia es la integración de dos elementos que construyen a un mismo resultado. La antropía son los sistemas que tienden a conservar su misma identidad. La equifinalidad es cuando se tienen varios caminos con una sola meta. La equipotencialidad es cuando existe la competencia entre sus partes. La finalidad, cuando tienen unas mismas metas. Retroalimentación o feedback es cuando se retroalimentan continuamente. La homeostasis, cuando tiene afinidad a permanecer estable un sistema. La morfogénesis es la preferencia a emprender cambios. Focalizando la TGS sobre el caso expuesto en el curso de psicopatología, se puede deducir que la salud del paciente de 30 años, aunque carece de una afección física, se puede describir que su psicopatología es el de trastorno de personalidad de dependencia, donde se manifiesta con patrones de evasión e inseguridad al no conectarse con su entorno, y esto lo representa al no construir su vida social. Laura. Buenas noches. A mí me correspondió el tema. En este trabajo se reúne en el campo de investigación del análisis de redes sociales. Los modelos teóricos nos permiten entender lo que pasa a nuestro alrededor. Diariamente tenemos que ver cómo enfrentarnos a una vida y saber manejar las diferentes situaciones que se presenten. En este caso tenemos que manifestar conductas normales y anormales. Según nuestro caso 2, tenemos un paciente de 30 años de género masculino que maneja un trastorno dependiente de personalidad. Según su clasificación, es tipo C, ya que este individuo tiene una necesidad excesiva de que lo cuiden, lo que conlleva a un comportamiento sumiso y de apego exagerado.
en este caso hacia su mamá, que es la persona más cercana a él. Esta atención se ve reflejada cuando llama indicando que ha llorado y que tiene pensamientos suicidas. Vemos cómo es manejado con citas que tiene con su psicoterapeuta. Con las redes sociales, él puede conocer nuevas personas para poder manejar este trastorno. Al interactuar en las redes sociales se va a despejar y va a conocer nuevas personas, las cuales van a hacer que él ocupe su mente en otras cosas y no tenga pensamientos suicidas. Son algunas características del tipo de trastorno que maneja nuestro paciente. La primera, le cuesta tomar decisiones cotidianas. En este caso vemos cómo comenta con su mamá las decisiones que va a tomar contando con el apoyo de ella. Segundo, necesita a los demás para asumir responsabilidades. En este caso, su mamá, ya que ella le dirige la vida y decide con quién tiene el que estar. Tercero, tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Lo vemos cuando lleva a la primera novia y no es aceptada por su mamá, pero al llevar a su segunda pareja es aceptada por su mamá. Cuarto, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, además de sentirse indefenso cuando está solo. Se evidencia cuando fallece su mamá y su pareja lo deja porque se siente incapaz de cuidarse solo. Bueno, toda hipótesis. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, el modelo biopsicosocial, el cual explica el señor Borel. En 1977, Engel postuló la necesidad de un modelo médico holístico, que él llamó biopsicosocial, como respuesta a otro modelo, el biomédico, dominante en las sociedades industrializadas de mediados del siglo XXI. Su propuesta tuvo una buena acogida por parte de los sectores deseosos de incorporar la empatía y la compasión en la práctica médica. Examinaremos de manera crítica las dos vertientes que nos propone el modelo biopsicosocial. El primero es un modelo de causa superador de modelo clásico de causa o efecto. El segundo, la apuesta por dar la palabra al paciente en el proceso asistencial, pasando de ser mero objeto a ser sujeto del acto clínico. Bueno, hablamos del planteamiento de la hipótesis. Se considera la importancia toda vez que está íntimamente ligada al planteamiento del problema, al marco teórico, así como el proceso metodológico a seguir, empleando la causalidad circular, que es la acción de un miembro que afecta a otro. En el caso 2, la acción de la mamá influyó en el desarrollo de su hijo, es la causa. Y desde luego tiene un efecto que a esta causa es el trastorno dependiente de personalidad que desarrolló el paciente. Paciente de 30 años que fue trastorno dependiente de personalidad. En este caso, nos damos cuenta que el paciente no tenía toma de decisiones por sí mismo, ni en lo laboral, ni en lo familiar. Dependía siempre de los demás para sus decisiones en todo sentido. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me están escuchando bien? Bueno, una vez resaltadas las respuestas sobre los conceptos al modelo biopsicosocial con respecto al sentido del contexto en la comprensión de los problemas de la salud, podemos decir que todos los problemas de salud son biopsicosociales e individuales, grupales, comunitarios a la vez, como la atención individual, familiar, la comunitaria, la bio, la físico, y también la que es social. Son todo indivisible. También es importante resaltar que las sociedades científicas y las unidades docentes tienen que hacer un esfuerzo para mostrar el sentido práctico, factible y relevante del modelo biopsicosocial y las actividades comunitarias. Ahora viendo pues también todos en el marco teórico, se puede permitir una comprensión. El centro de gravedad del conocimiento está precisamente en la relación sujeto-objeto, por lo que todo acto de conocimiento está determinado a partir de los términos de esta relación. Si el conocimiento supone
una relación sujeto-objeto. El problema del conocimiento consiste en el estudio de esa relación. La subjetividad del sujeto cognoscente, creo que así, cognoscente, resulta la mayoría de las veces un impedimento para lograr aquella verdad, por lo que hay que reconocer que el sujeto conoce siempre la subjetividad mediante los productos de la observación, abro paréntesis, como los mensajes y los datos. Se recrean en el seno del marco conceptual y, como señala Bateson, se obtiene una argumentación cuya validación ya no depende del hecho de la experiencia o de la observación vivida, a lo cual no se puede retornar, sino que depende de los criterios básicos aceptados en la producción de las argumentaciones. El autor representativo que se conecta con el caso estudiado de Jerónimo es Darwin, pues decía que, abro comillas, no hay observación sin teoría, cierro comillas, por lo que se refuerza de que la observación como conducta es orientada por una teoría de base, y es declarar que al hablar de la conducta es necesario hacer explícito desde donde hablamos de ella. Si no hay un criterio definido de lo anómalo y de lo normal, de lo sano y lo no patológico, no puede haber psicopatología. Y en el último extremo, uno de los criterios definidores de la psicopatología ha de ser la vida y la defensa de la vida, como lo es en la patología general o en la patología médica. En ese sentido, todos los humanos que buscan algún tipo de beneficio propio pueden usar la muerte o la amenaza de muerte para lograrlo. Esa gente serían los más patológicos de los seres humanos, infinitamente más que el sufrido paciente que sufre pues, psicosis, que lucha los años de los años, su delirio de persecución o incluso la compulsión agresiva. La distancia entre uno y el otro es sideral, a menos que desempeñen como no científicos, como totalmente exteriores a la ciencia, los principios éticos fundamentales y los principios que nos definen y nos sostienen como especie. Ahora, en el planteamiento pues, de la hipótesis, se puede examinar de manera crítica las dos vertientes que nos proponen del modelo biopsicosocial. Un modelo de causación superador del modelo clásico de causa y efecto, y en este sentido se postula como un nuevo paradigma de la medicina, y la otra es la apuesta por dar la palabra al paciente en el proceso asistencial, pasando de ser mero objeto a ser un sujeto de acto clínico. Defenderemos la aplicación de este modelo como una perspectiva compatible con la parsimonia del método científico y abierto a la medicina basada en pruebas y evidencias. En las estrategias de acción, la atención primaria es un ámbito idóneo para el abordaje preventivo de los conflictos psicosociales y los trastornos mentales por 3 razones. Uno de ellos es la escuela siendo el dispositivo social con la que contactan mayor número de personas a lo largo del año y de la vida de cada uno de ellos. El segundo es que los pacientes con trastornos mentales o conflictos psicosociales crónicos suelen consultar de forma repetida los diversos dispositivos de la APS. Atención primaria de salud tienen una peor evolución. Los ejes de los propuestos en la Política Nacional de Salud Mental se articularían con el manejo del caso propuesto. Factores de riesgo de conducta antisocial, trastornos de la esfera social, aislamiento negativo habitual a salidas grupales, dificultad para establecer relaciones, desajustes en grupos de iguales y timidez extrema y selectiva.